Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oregón ha encontrado uno de los sitios ocupados por humanos más antiguos de América del Norte, en el sur de Oregón. En nuestras dos primeras incursiones aquí, encontramos cenizas de 15.800 años de antigüedad, y debajo encontramos fragmentos de dientes de camello. Un equipo de arqueólogos excavó en el suelo de una cueva, en el sur de Oregón, y sacó algo que no tenía cabida en el relato oficial de la historia humana. Lo enviaron al laboratorio. El resultado resultó imposible. Lo ejecutaron nuevamente en una máquina diferente. Misma respuesta. Lo ejecutaron por tercera vez. Misma respuesta. Quien dejó esto atrás estuvo en suelo americano miles de años antes de que la ciencia diga que el primer ser humano llegó aquí. Lo que Oregón descubrió a continuación no solo reescribió la línea de tiempo de la historia humana en Estados Unidos, demostró que la historia que se había contado al mundo durante más de un siglo estaba equivocada desde el principio. Las cuevas de Paisley y el descubrimiento del coprolito. En el centro sur de Oregón hay una hilera de refugios de roca seca tallados en la cara de un acantilado. Se sientan solos en el alto desierto sin nada a su alrededor. No hay multitudes, ni señales, ni motivos para que nadie se detenga. Estas son las cuevas de Paisley, y escondido en su interior había un secreto que el mundo científico había estado pasando por alto durante casi un siglo. La primera persona que se tomó en serio estas cuevas fue un arqueólogo de la Universidad de Oregón llamado Luther Cressman. Excavó aquí en la década de 1930 y encontró claros signos de ocupación humana antigua. Publicó sus hallazgos. La comunidad científica examinó su trabajo, decidió que no encajaba con la historia que ya estaban contando y siguió adelante. La cueva intentó hablar. Nadie escuchó. Pasaron décadas. La cueva quedó anotada, archivada y olvidada. En ese momento el mundo científico estaba completamente comprometido con una creencia sobre la historia humana en Estados Unidos. Creían que los primeros pueblos que pisaron este continente llegaron hace unos 13.000 años, cruzando desde Siberia a Alaska, por un antiguo puente terrestre expuesto durante la Edad de Hielo. Esa fue la historia aceptada. Estaba en todos los libros de texto y se exhibía en todos los museos importantes. Nadie quería profundizar más en una cueva polvorienta de Oregón y encontrar algo que la amenazara. Esa decisión tuvo consecuencias. Cuando un equipo de la Universidad de Oregón finalmente regresó y excavó adecuadamente capa por capa, lo que sacaron de la tierra no fue un arma ni una talla. Se conservaron heces humanas, residuos viejos secos y endurecidos exactamente donde los había dejado una persona hace miles de años. ¿Entiende lo que eso significa? Todo el material orgánico que alguna vez existió en esas cuevas se había podrido por completo a lo largo de miles de años. Hueso, fibra, vegetal, madera, todo desapareció. Pero el aire seco del desierto del altiplano de Oregón había preservado la única prueba que nadie pensó en buscar. Lo más común que produce el cuerpo humano había sobrevivido cuando todo lo demás no. No estaba solo. Alrededor de los desechos, el equipo encontró huesos de animales, restos de plantas y cordeles de fibra. No se trataba de un solo viajero que pasara por allí. Este era un campamento. La gente se refugiaba aquí, comía aquí y vivía aquí. Estas cuevas eran el hogar de alguien. Las muestras fueron enviadas al laboratorio. Pero luego esperaron. La tecnología necesaria para extraer ADN antiguo de material tan antiguo aún no existía. El descubrimiento se había hecho. La ciencia solo necesitaba tiempo para ponerse al día. Así que permaneció almacenado mientras el mundo exterior seguía defendiendo una versión de la historia que la cueva ya había refutado. Cuando finalmente llegó la tecnología del ADN, los científicos secuenciaron el material genético de los coprolitos. El resultado fue definitivo. El ADN coincidía con los linajes fundadores de los nativos americanos, específicamente dos linajes maternos llamados haplogrupos A2 y B2. Estas no son etiquetas abstractas. Son líneas familiares específicas que atraviesan directamente las naciones indígenas vivas en Estados Unidos hoy en día, incluidos los Ojibwe y varias comunidades del noroeste del Pacífico. La gente que vivió en estas cuevas no fue una migración fallida. Sus descendientes están en este continente ahora mismo. Luego llegó la fecha.
Utilizando un método llamado espectrometría de masas, con acelerador que lee la edad del material real en lugar de la del suelo circundante, el resultado fue de más de 14.000 años. Eso fue al menos 1.000 años antes de que se supusiera que hubiera llegado el pueblo Clovis, el grupo que todo el mundo científico había declarado que eran los primeros estadounidenses. El investigador principal, Dennis Jenkins, publicó los hallazgos. Los ataques llegaron de inmediato. Los críticos no cuestionaron sus métodos. Cuestionaron su integridad públicamente y en repetidas ocasiones. Se le estaba convirtiendo en un ejemplo de lo que sucede cuando se cuestiona lo que instituciones poderosas ya han decidido que es verdad. Dos investigadores de la Universidad de Oregón con décadas de diferencia. La misma cueva, la misma verdad, el mismo muro construido para mantenerlo fuera. Pero para entender por qué existió ese muro, es necesario comprender exactamente qué acaba de destruir Oregón. El primer modelo de Clovis y su colapso. Durante la mayor parte del siglo XX, una historia dominó todo lo escrito sobre los primeros estadounidenses. Era claro sencillo y estaba impreso en todos los libros de texto del país. Esa historia tenía un nombre: el primer modelo de Clovis, y Oregón simplemente lo destrozó. El pueblo Clovis recibió su nombre de Clovis, Nuevo México, donde se encontraron sus herramientas por primera vez en la década de 1930. Hicieron puntas de lanza notables, cuidadosamente ranuradas en el centro, para hacer cada hoja más liviana, más afilada y más mortífera. Se encontraron evidencias de su presencia en todo el continente americano. La historia construida en torno a ellos no se inventó de la nada. Fue construido sobre evidencia real. La modelo dijo esto: hace unos 13.000 años, estos cazadores cruzaron desde Siberia a Alaska por una franja de tierra expuesta llamada Beringia. Este puente terrestre existió porque los glaciares de la edad de hielo habían atrapado tanta agua del mundo que los niveles del mar cayeron dramáticamente, dejando al descubierto tierra entre los dos continentes que ahora está bajo el agua. Los Clovis lo cruzaron, avanzaron hacia el sur, a través de una brecha en el hielo, y se extendieron por un continente vacío, siendo los primeros en llegar sin nada antes que ellos. Las carreras se construyeron sobre esto. Los museos diseñaron salas enteras a su alrededor. Cuestionar esa fecha no era simplemente cuestionar un número. Fue entrar a esos pasillos y decirles a todos los que estaban adentro que lo que estaba en la pared estaba mal. Nadie que hubiera pasado décadas defendiendo esa historia quería escucharla. Pero el campo evitó silenciosamente un hecho incómodo. Las famosas puntas de lanza de Clovis nunca se han encontrado en ningún lugar de Asia o Siberia, ni una sola vez. Los antepasados del pueblo Clovis vinieron de Asia, pero no trajeron esas herramientas consigo. El pueblo Clovis inventó ese estilo aquí en suelo americano. Incluso dentro del modelo que el campo defendía, la historia del origen siempre había estado incompleta. Nadie quiso reconocer eso. Lo que estaba en juego iba más allá de la ciencia. El primer modelo de Clovis se utilizó durante décadas en argumentos legales sobre la tierra y los derechos de entierro de los nativos americanos. Si América no tenía una historia humana profunda antes de una llegada relativamente reciente, los reclamos ancestrales indígenas se basaban en una base mucho más débil. Esto nunca fue puramente arqueología, fue apalancamiento. Y las personas que se beneficiaron de esa influencia tenían todos los motivos para protegerla. Cuando las grietas se volvieron innegables en la década de 1990, las principales instituciones actualizaron silenciosamente sus exhibiciones y reescribieron el texto de sus paredes. Ningún anuncio, ninguna disculpa pública. Solo nuevos carteles aparecen silenciosamente donde solía colgar la vieja respuesta incorrecta. La retirada se produjo en la oscuridad. La fecha de Oregón de más de 14.000 años no sugirió cortésmente que el modelo necesitara ajustes. Demostró que el modelo estaba equivocado. Y a 70 millas de distancia, algo más había estado esperando en el suelo que haría aún más difícil negarlo. Rimrock Draw Rock Shelter. A 70 millas de las cuevas de Paisley, en las afueras de un pequeño pueblo de Oregón llamado Riley, hay un lugar llamado Rimrock Draw Rock Shelter. Es un saliente poco profundo de roca asentado en el alto desierto. Nada parece importante desde fuera. Pero a partir de 2011, un arqueólogo de la Universidad de Oregón, llamado Dr. Patrick O'Grady, comenzó a excavar allí.
Y lo que finalmente cedió el terreno cambió una vez más la línea de tiempo de la historia humana en Estados Unidos. El trabajo fue lento y poco glamoroso. Temporada tras temporada, de cavar, cepillar y tamizar cuidadosamente la tierra sin garantía de encontrar nada significativo. Año tras año sin casi nada que mostrar. Así es como luce la verdadera arqueología la mayor parte del tiempo. Luego su equipo encontró algo que cambió todo sobre cómo entendían el sitio. Enterrada en el suelo había una fina capa de ceniza blanca. Los científicos lo compararon con una erupción específica del monte St. Helens, un volcán en el estado de Washington que data de hace aproximadamente 15.400 a 15.600 años. Cuando esa erupción ocurrió a más de 1.000 millas de distancia, la ceniza viajó por el paisaje y se depositó en el suelo de forma permanente. Esa capa de ceniza se convirtió en un punto fijo en el tiempo. Todo lo que se encuentra encima es más joven que esa erupción. Todo lo que se encuentra debajo es más antiguo. No hay manera de discutir eso. La erupción misma se convirtió en la marca de tiempo de todo el sitio. Debajo de esa capa de ceniza, el equipo examinó cuidadosamente 27 fragmentos de dientes de animales. Un conjunto pertenecía a un camello extinto de la edad del hielo llamado Camelops gesternus, que era más alto y más pesado que cualquier camello vivo en la Tierra en la actualidad. Otro conjunto pertenecía a Bison antiquus, un antiguo pariente del bisonte moderno que era aproximadamente un 25% más pesado, y tenía cuernos que se extendían hasta 2 metros de ancho. Ambos animales llevaban extintos miles de años. Ambos fueron encontrados enterrados bajo las cenizas. La gente de Rimrock Draw cazaba animales de ese tamaño sin herramientas de metal ni caballos. Nada de lo que hoy asociamos con la caza mayor. Y la extinción de ambas especies no fue del todo natural. La presión de la caza humana jugó un papel directo en su aniquilación. La gente de Rimrock Draw probablemente se encontraba entre los responsables. No tenían idea. Pero esos animales nunca se recuperaron. Entonces el equipo encontró la herramienta. Estaba situado 10 centímetros debajo de los dientes de los animales, lo que lo hacía más viejo que los propios animales. Estaba hecho de una piedra vítrea lisa llamada calcedonia naranja, y había sido cuidadosamente moldeado en un solo objeto con 3 bordes de trabajo diferentes. Un borde para cortar, uno para raspar, un borde dentado para serrar. Una herramienta diseñada para realizar varios trabajos diferentes. El estado de ese borde dentado fue lo que hizo que esta herramienta fuera tan llamativa. Los pequeños dientes a lo largo de la hoja se habían desgastado completamente por años y años de uso diario. Esto no fue daño por estar sentado en el suelo. Este fue el resultado de que alguien usó esta herramienta todos los días durante la mayor parte de su vida hasta que cada punta afilada se volvió suave. En algún momento esa persona dejó la herramienta dentro de ese refugio y nunca regresó a recogerla. No sabemos qué pasó con ellos. Nunca lo sabremos. Pero la evidencia de toda su vida laboral está grabada en la superficie de esa piedra. Cuando se dataron los dientes de los animales, los resultados arrojaron una antigüedad de entre 21.000 y 22.000 años, ya que la herramienta estaba enterrada incluso más profundamente que los dientes. Era aún más viejo. O'Grady realizó la prueba 2 veces, 2 muestras separadas, 2 pruebas independientes. El mismo resultado en ambas ocasiones. Más tarde, admitió que tener material tan antiguo era extremadamente aterrador. No porque dudara de lo que le decían las pruebas, sino porque entendió exactamente lo que significaría anunciarlo públicamente. La herramienta pertenece a un estilo llamado tradición del tallo occidental, una forma de fabricación de herramientas que se ve completamente diferente a las puntas de lanza de Clovis y las antecede en miles de años. Estas no eran las mismas personas. Se trataba de seres humanos diferentes con sus propias técnicas y su propia forma de trabajar la piedra que ya vivían en Oregón mucho antes de que el pueblo Clovis, que los libros de texto celebraban, hubiera puesto un pie en el continente. 2 sitios de Oregón. 2 métodos completamente diferentes. 2 fechas para las que la historia establecida no tenía respuesta. Pero Oregón no fue el primer lugar donde esta verdad salió a la superficie. Décadas antes, un hombre ya había encontrado la misma respuesta al otro lado del país. Y el campo científico
pasó 40 años intentando destruirlo por ello. Meadowcroft y Adobasio. En el oeste de Pensilvania, a 7 millas del río Ohio, hay un gran refugio de piedra arenisca llamado Meadowcroft. En 1955, un historiador local llamado Albert Miller metió la mano en la madriguera de una marmota en la propiedad y sacó artefactos de piedra que no tenían por qué estar allí. Comprendió inmediatamente lo que estaba sosteniendo. Pasó los siguientes 18 años intentando que los arqueólogos profesionales prestaran atención. 18 años de cartas, llamadas telefónicas y puertas cerradas. La respuesta estuvo en esa ladera de Pensilvania de 1955. Nadie vino hasta 1973. Ese año llegó un científico llamado Jim Adobasio y comenzó a excavar con cuidado. El refugio contenía 52 capas arqueológicas distintas apiladas una encima de otra. Más evidencia de ocupación humana que casi cualquier otro sitio en las Américas. Nadie discutió lo que había físicamente allí. Lo que discutieron fue la fecha. Cuando llegaron los resultados, los humanos habían estado en Meadowcroft hace entre 16.000 y 19.000 años, miles de años antes de Clovis. Adobasio publicó en 1980. El campo vino a por él de inmediato. Su acusador más poderoso fue un respetado geólogo llamado Vance Haynes, quien argumentó que las muestras de carbón habían sido contaminadas por lixiviación de carbón antiguo de los depósitos de carbón en las rocas circundantes. Adobasio comprobó específicamente esa acusación y la refutó completamente punto por punto documentado. La refutación fue exhaustiva y públicamente disponible. Pero Haynes tenía suficiente prestigio institucional como para que su acusación siguiera circulando mucho después de haber sido respondida. En ciencia, una reputación lo suficientemente grande puede mantener vivo un argumento muerto durante décadas. El costo personal para Adobasio fue severo. La financiación mediante subvenciones fue silenciosamente bloqueada. Los colegas que en privado creían que él tenía razón mantuvieron las distancias en público para proteger sus propias carreras. Recibió correspondencia hostil. Describió la experiencia en sus memorias como profesionalmente traumática. Observó a personas a las que respetaba elegir su reputación antes que la verdad sin dudarlo. La resistencia llegó a ser tan extrema que otros investigadores finalmente le dieron un nombre: síndrome de primacía de Clovis. La negativa impulsada por su carrera a aceptar cualquier evidencia que colocara a los humanos en Estados Unidos antes que Clovis, independientemente de cuán sólida fuera esa evidencia. Albert Miller pasó 18 años siendo ignorado. Jim Adobasio pasó 40 años siendo atacado. Juntas, su historia revela algo profundamente doloroso sobre cómo funciona realmente la ciencia cuando instituciones poderosas se sienten amenazadas. La evidencia nunca fue el problema. El problema era lo que le costaría a los responsables aceptar la evidencia. Incluso hoy en día, solo alrededor del 38% de los arqueólogos en activo aceptan las fechas de Adobasio. No porque la evidencia sea débil, porque admitir que tenía razón significa admitir que generaciones de científicos respetados pasaron sus carreras defendiendo un error. Oregon confirmó todo lo que Adobasio ya había demostrado desde el otro lado del país, utilizando métodos completamente diferentes. Había tenido razón desde el principio. Solo tuvo que esperar 40 años para que el resto del mundo se pusiera al día. Y a 700 millas al sur de Oregón, algo había estado sentado en el suelo que sacudiría todo aún más fuerte. No es una herramienta. No ADN antiguo. Huellas. 61 de ellos. Algunas lo suficientemente pequeñas como para pertenecer a un niño. Huellas de arenas blancas. El Parque Nacional White Sands, en el sur de Nuevo México, es uno de los paisajes más extraños de Estados Unidos. Es un vasto campo abierto de dunas de yeso blanco tan pálido y plano que apenas parece real. Hace miles de años, toda esta zona estaba cubierta por un gran lago de la edad de hielo llamado Lago Otero. Cuando ese lago se secó, dejó una superficie amplia, pálida y endurecida de suelo expuesto. En 2009, los investigadores que cruzaron el lecho seco del lago notaron formas presionadas en la dura superficie. Se detuvieron y miraron más de cerca. Eran huellas humanas. 61 de ellos. No fueron impresiones débiles.
fueron brutalmente claros. Dedos individuales. El arco de cada pie. Algunas eran diminutas y pertenecían a un niño pequeño. Otros pertenecían a adultos que se movían rápidamente. Este fue un momento congelado en el tiempo. Personas reales en un día cualquiera. Caminando por la orilla de un lago de la edad de hielo, el barro estaba blando cuando lo atravesaron. Se endureció al sol. El sedimento lo cubrió y permaneció sellado bajo tierra durante miles de años. Junto a esas huellas humanas estaban las huellas de mamuts colombianos y perezosos terrestres gigantes. En el mismo barro, el mismo día, compartiendo el mismo terreno con las mismas personas. El perezoso terrestre gigante no era inofensivo. Podía pesar hasta 170 kilogramos y tenía garras lo suficientemente largas como para atravesar grandes depredadores. Estas personas compartían terreno con animales que podían matarlos, y las huellas sugieren que algunos de ellos no mantenían la distancia. En una sección del sitio, las huellas de un niño se superponen directamente con las huellas de un perezoso terrestre en un patrón que los investigadores creen que muestra un acecho deliberado. Un niño siguiendo a un animal peligroso, aprendiendo a cazar. Si esa lectura es correcta, se trata de la evidencia directa más antigua de comportamiento de caza humano jamás registrada en las Américas. Y se trataba de un niño. 3 equipos científicos completamente independientes comprobaron la edad de las huellas utilizando 3 materiales diferentes de la misma capa geológica. Primero semillas, luego el polen de coníferas, que es más fiable porque no puede absorber el carbono viejo del agua subterránea como a veces lo hacen las semillas. Luego material orgánico del propio lodo del antiguo lago. Los 3 se probaron por separado. Los 3 dieron la misma respuesta. Entre 21.000 y 23.000 años. En el apogeo de la última edad de hielo, cuando la historia oficial dice que América del Norte estaba completamente vacía de seres humanos. El artículo de 2021, que publicó estos resultados, enfrentó una revisión por pares anónima inusualmente hostil. Varios revisores intentaron bloquear la publicación. Las huellas sobrevivieron 23.000 años bajo tierra y casi no sobrevivieron al proceso de revisión científica. El instinto del campo de suprimir evidencia incómoda no había cambiado desde la época de Adivasio. Hay un último detalle. Hoy en día solo se puede acceder al lago Otero porque el nivel freático moderno de la región ha disminuido en parte debido a la extracción industrial de aguas subterráneas. Estas huellas estuvieron selladas durante 23.000 años y solo fueron descubiertas debido al consumo de agua humano moderno. Historia encontrada por accidente, por el lento drenaje de la tierra bajo nuestros pies. Las arenas blancas establecieron familias de la edad de hielo en este continente hace 23.000 años, pero hay un sitio en el sur de California donde el número es mucho mayor que hace que hasta ahora todo parezca reciente. Y no fue encontrado por los investigadores. Fue encontrado por un equipo de carretera que no tenía idea de qué acababa de golpear su excavadora. El mastodonte Cerruti. A principios de la década de 1990, un equipo de construcción en San Diego, California, estaba cortando tierra para construir una autopista. Trabajo de rutina. Nadie buscaba nada. Entonces la topadora chocó contra algo sólido y se detuvo. El capataz se acercó. La forma en la tierra no era una roca. El trabajo se detuvo. Se llamó a los paleontólogos. Lo que el equipo descubrió fueron los huesos de un mastodonte, un antiguo pariente del elefante que vivió la edad de hielo antes de extinguirse. Pero mientras quitaban el suelo circundante, algo parecía mal. Este no era un fósil descansando pacíficamente en el suelo. Esta fue una escena. Algo deliberado había sucedido aquí. Los huesos mostraban fracturas en espiral. El hueso fosilizado viejo es seco y quebradizo, y se hace añicos cuando se rompe. Hueso fresco, hueso con humedad, todavía se retuerce y gira en espiral al romperse. Estas fracturas fueron en espiral, lo que significa que estos huesos se rompieron cuando este animal estaba recién muerto. Alguien los abrió a propósito. Esparcidos alrededor de los huesos había 5 adoquines grandes y pesados. Los geólogos comprobaron si el agua podría haberlos arrastrado hasta allí. No pudo. La gente trajo esas piedras a ese lugar deliberadamente. Los usaron como martillos y yunques para abrir los huesos en puntos específicos
y extraer la médula del interior, el alimento denso, graso y rico en calorías que los pueblos prehistóricos de todo el mundo consideraban una de sus fuentes alimenticias más valiosas. Cuando terminaron el trabajo se marcharon y dejaron todo atrás. Los huesos fueron excavados en 1992 y 1993. Luego fueron almacenados en la colección de un museo durante casi 25 años, mientras que el campo exterior pasó ese mismo tiempo defendiendo a Clovis First. La evidencia arqueológica más importante de la historia de Estados Unidos estaba almacenada. A la espera. En 2017, los resultados de la datación se publicaron en la revista Nature. El método utilizado fue la datación con uranio torio, que es más fiable que el radiocarbono para materiales muy antiguos, porque el radiocarbono se vuelve estadísticamente poco fiable más allá de unos 50.000 años. Cada prueba arrojó el mismo resultado: 130.700 años. Paisley tenía 14.000 años. El sorteo de Rimrock fue de 21.000. White Sands fue de 23.000. Eran 130.700 más de 5 veces más antiguos que todos ellos, más antiguos que el período en el que se cree que los humanos modernos comenzaron a extenderse fuera de África. Algo estaba en California rompiendo deliberadamente huesos de animales para alimentarse antes de que nuestra propia especie hubiera siquiera comenzado su viaje global. El argumento escéptico de que la presión geológica causó las fracturas fue específicamente probado por geólogos estructurales y rechazado. La refutación consta en el expediente. Los críticos casi nunca lo abordan directamente porque hacerlo honestamente los lleva a un lugar al que se niegan a ir. Entonces, ¿quién estaba allí? No es un humano moderno, no un neandertal. El candidato más probable es un denisovano, una rama separada de la antigua familia humana, cuyo alcance completo la ciencia apenas comienza a comprender. Y esto es lo que hace que esto sea imposible de establecer. Ya se ha encontrado ADN denisovano en los genomas de los pueblos indígenas modernos de las Américas. El ser que se agachó sobre ese cadáver en California hace 130.700 años puede haber dejado su huella genética en las personas que viven hoy en este continente. La mayor parte del campo se niega a interactuar con este sitio, no porque haya sido refutado. No es así, sino porque las implicaciones son demasiado grandes y costosas para demasiadas carreras. Oregon rompió la línea de tiempo. Pensilvania lo confirmó. Nuevo México colocó a familias de la edad del hielo en el paisaje. California impulsó la fecha más allá de lo que el campo estaba dispuesto a absorber. Y ahora una pregunta se vuelve imposible de evitar. Si la gente estuvo aquí tanto tiempo por rutas tan variadas, ¿cómo llegó aquí? Porque el único puente de tierra helada al que siempre apuntaba el libro de texto ya no es una respuesta suficiente. La teoría de la migración costera. Durante 100 años, la respuesta a cómo llegó la gente a Estados Unidos fue sencilla. Caminaron. Durante la edad del hielo, los glaciares encerraron tanta agua del mundo que el nivel del mar cayó drásticamente, dejando al descubierto una amplia franja de tierra que conecta Siberia con Alaska, llamada Beringia. La historia aceptada era que los primeros estadounidenses cruzaron ese puente terrestre a pie y avanzaron hacia el sur a través de una brecha en el hielo derretido. Una puerta, una ruta. El mapa estaba trazado y se suponía que nadie debía cuestionarlo. Entonces Creta cambió todo. La isla de Creta ha estado rodeada por al menos 40 millas de océano abierto durante 5 millones de años. Nunca ya ha estado conectado con el continente. No hay manera de caminar hasta allí. Quien llegaba hasta allí tenía que cruzar deliberadamente aguas abiertas en una embarcación construida a tal efecto. Y sin embargo, los investigadores encontraron herramientas de piedra en Creta que datan de entre 130.000 y 700.000 años de antigüedad, fabricadas por antiguos parientes humanos llamados Homo heidelbergensis y Homo erectus, que existieron mucho antes que los humanos modernos. Toda la base del modelo exclusivo de Beringia se basaba en una suposición. Ese pueblo antiguo no podía soportar el agua abierta. Creta eliminó esa suposición por completo. Ahora consideremos la carretera de las algas. Durante la Edad de Hielo, un cinturón casi continuo de bosque de algas corría a lo largo de la costa del Pacífico desde Japón hasta California.
Los bosques de algas están llenos de peces mariscos y mamíferos marinos. Para las personas que viajaban en pequeñas embarcaciones a lo largo de la costa, ese cinturón proporcionaba una fuente fiable de alimentos durante todo el viaje. La ruta marítima costera no solo era posible, quizás hubiera sido más fácil que caminar por un pasillo helado sin casi nada para comer. Los científicos que rastrearon un marcador genético llamado de 4H, un linaje transmitido de madres a hijos, utilizado para rastrear el movimiento humano antiguo, lo siguieron desde la costa norte de China a través de Japón y hasta las Américas. Los datos mostraron no una migración sino dos. El primer grupo se trasladó hace aproximadamente 26.000 años, muy probablemente en barco a lo largo de la costa del Pacífico, viajando lentamente durante muchas generaciones siguiendo la comida. El segundo grupo llegó hace aproximadamente 15.000 años por tierra a través de Beringia. Ese segundo grupo se convirtió en las poblaciones de la era Clovis, las personas que los libros de texto coronaron como los primeros estadounidenses. No fueron los primeros, llegaron tarde. El pueblo Ainu del norte de Japón. Una de las poblaciones más antiguas de todo el Pacífico, porta firmas genéticas que se superponen significativamente con las poblaciones fundadoras de nativos americanos. Japón no fue solo una parada en el camino. Es posible que haya estado cerca del punto de partida real. Y las herramientas de Oregon lo confirman. El cuchillo de Calcedonia encontrado debajo de la ceniza volcánica en Rimrock Draw pertenece a la tradición occidental, un estilo de fabricación de herramientas que comparte características directas con las culturas antiguas a lo largo de la costa del Pacífico del este de Asia, incluido el antiguo Japón. Ese cuchillo no fue inventado localmente. Fue traído a través del Pacífico por la primera ola de migrantes, utilizado durante toda la vida y abandonado en un refugio rocoso de Oregón que luego un volcán selló durante 21.000 años. Entonces, si la gente ya estuvo aquí hace 21.000 años y posiblemente hace 130.700 años recorriendo rutas que la ciencia apenas ahora comienza a comprender, utilizando herramientas que conectan con el otro lado del Océano Pacífico. Entonces, ¿qué más queda enterrado ahí fuera? En un suelo que nadie ha tocado todavía, esperando a que alguien excave lo suficientemente profundo para encontrarlo.